Vamos en esta noche a hablar del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 21. Busque, si desea leer conmigo, voy a leer inmediatamente para entrar en el material de esta palabra. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Espíritu Santo nos da una orden a través de esta palabra en esta noche. Lo primero es desechar toda inmundicia. Hemos explicado anteriormente que la palabra inmundicia abarca demasiadas cosas, pero nada bueno. Tiene que ver con todo lo malo, todo lo pecaminoso, maligno, cosas que no agradan a Dios, son inmundicias. ¿Cómo sabe usted si hay inmundicia en su vida? Gloria a Jesús. ¿Sabía usted que hay muchas personas que suelen decir y preguntar, ¿es pecado hacer tal o cual cosa? Y le dan ejemplos a uno y uno debe de analizar si la Biblia dice algo con respecto al tema. Pero en estos tiempos donde ha cambiado tanto la humanidad, va a haber miles y miles y miles de cosas que se practican y no están en la Biblia. Porque la tecnología, los avances, la ciencia, la cultura, todos los cambios que han venido a través de la historia han traído prácticas, acciones dentro de la raza humana que jamás los escritores antiguos se podían imaginar. Gloria a Dios. Lo que el hombre puede hacer hoy, usted se lo dice a alguien 100 años atrás y le dice, no, usted está loco. No le cree que en este tiempo hoy tenemos la capacidad de hacer tantas cosas. Gloria a Dios. Por lo tanto, la pregunta, ¿es pecado hacer tal o cual cosa? No es la pregunta correcta. La pregunta debe ser ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi espíritu? ¿Cómo me revela la palabra de Dios lo que a Dios le agrada y no le agrada? Porque la palabra misma, aunque no te va a hablar de tecnologías y cosas modernas, no pasa de moda. Sigue siendo la brújula que te guía al destino correcto. Sigue siendo el método que Dios usa para corregir el corazón del hombre. Es decir, que la misma palabra te va a indicar qué le agrada a Dios sin mencionar nombre de cosas. No es necesario mencionar, porque en tu corazón tú puedes percibir lo que es inmundicia. Dios no ha dado un sexto o séptimo sentido, si usted quiere ponerle el número que quiera, que se llama la conciencia. La voz de la conciencia, que es la alarma que usa el Espíritu Santo para dejarte saber, esto no me agrada. Y usted no puede discutir con el Señor y decir, pero eso no está en la Biblia. No, esto no me agrada. Eso no es agradable ante mi presencia. Échalo fuera de tu vida. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué debes hacer? Desecharlo totalmente. Desechas la inmundicia. Y dice aquí, abundancia de malicia. Hay abundancia de malicia en el mundo. ¿Y esta palabra está escrita para el mundo o para la iglesia? Es para la iglesia. Es a nosotros que se nos dice, desechen. El desechar es como usted echar a la basura lo que no sirve. Desecha toda
abundancia de malicia. En otras palabras, esta es la batalla del creyente. El creyente es bombardeado y atacado con abundancia de malicia. Amén. Y entonces continuamente debe echar a un lado las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Malicia es sinónimo de maldad. Abundancia de maldad de todo tipo, sea cual sea. Si es algo malo, algo que no es agradable a Dios, hay que desecharlo, echarlo fuera. Primeramente hay que limpiar el alma para luego poder someterse a la palabra. Hay personas tratando de obedecer, de andar en los caminos de Dios, pero el alma está cargada de contaminación, de malicia que impide el progreso espiritual. Dígame, varón, y luego... No, yo estoy alabando. El problema es que tú vas a decir, hay un refrán que dice, haz el bien y mira el bien. O para pastores o cualquier cristiano del mundo, pero eso no tiene nada malo. Hay gente que le agrada, hay gente que no le agrada, hay gente que son tan religiosos que dicen, ay, pues muchacho, es un pecado. Y usted le pregunta, ¿y eso está en la Biblia? Y dice, no está, pero creo que es un pecado. Pero no son especificar lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, para ti hay cosas que son agradables y para mí hay cosas que son... Eso es algo, ¿cómo se llama? Algo, en los términos que está usando el varón, que tienen su aplicación correcta, es que estamos ahí hablando en un lenguaje que no es certero, no es preciso. La palabra de Dios es precisa, ¿verdad que sí? Y ejemplo, gloria al Señor, dije que en la Biblia no te va a decir, esto es lo que voy a decir como ejemplo, en la Biblia no te va a decir no fumes la juca. Eso es lo que me refiero, ¿verdad? En la Biblia no está eso. Ahora vamos a fumar esa basura. No. ¿Y cómo sabemos que es malo? Si la Biblia no habla de eso. Ahí es donde debemos ir a los principios de la palabra. La palabra tiene principios de rectitud que abarcan todos los tiempos. Y uno de los principios es que debemos desechar toda obra de la carne. Una de las obras de la carne es la hechicería. La palabra hechicería en el griego es pharma. Entonces está hablando de que no es nada más de ocultismo, está hablando de drogas. La palabra pharma viene del griego, que es hechicería y brujerías. Porque en toda brujería y hechicería se usan las hierbas y plantas y drogas en el pasado. Por lo tanto, no solamente se utilizaba para esclavizar a la gente espiritualmente en religión, sino también para, recuerde, alterar el estado mental de la persona, el no estar sobrio. Dice la Biblia, sed sobrio. Cuando hay una sustancia o hay algo que altera tu estado mental, estás fuera de la voluntad de Dios. La mente debe estar sobria, totalmente dominio propio de tu cuerpo, de tu ser. Bueno, pues no tengo que ver que hable de cigarrillo, de juca, ni nada de eso que es moderno hoy en día. Hay un principio bíblico que domina y cubre todas esas cosas. A eso me refiero. Y gracias, varón, por decir esto, porque gloria a Dios, siempre queremos confundirnos y perdernos en un vaso de agua y que como esto no está aquí o esto está aquí. Hay personas con pecados imaginarios. No se imagine nada. Lea la lista de Gálatas capítulo 5 y vea a ver qué hay debajo de esa sombrilla, qué puede cubrir, gloria a Dios, tal o cual acción que no es agradable a Dios. Ahora sí, mi hermano. Ahorita estaba alabando a Dios, pero ahora sí. Jesús le dijo a sus discípulos, no sé si había más personas, no recuerdo, que escudriñemos, y hay otro verso que lo dice, que escudriñemos la Escritura. O sea, gracias al Señor, que al usted escudriñar esa palabra hechicería, yo no sabía, no tenía idea de eso, y es un dato tan preciso, pero eso viene por el escudriñar. O sea, nosotros como cristianos nos corresponde escudriñar a la luz del Espíritu Santo la palabra para no ser arrastrados o engañados por el enemigo o las obras de la carne. Muy buen ejemplo de un apoyo bíblico a lo que estamos diciendo, donde Jesús
les dice a los fariseos, ustedes dicen escudriñar las escrituras y hacéis bien, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que magnífico, pero de nada vale si en el caso de los fariseos, ellos que escudriñaban pero no tenían revelación, pero tú y yo, Jesús dice, esa palabra es para nosotros, escudriñen, porque el Espíritu Santo mismo nos enseñará todas las cosas. Una vez que tu alma ha sido purificada de inmundicia, de abundancia, de maldad, y recuerde, usted y yo no podemos hacer esto solos. ¿A quién acudimos? Al mismo Dios que nos indica lo que debemos hacer. Le pedimos, Señor, lávame con la sangre de Jesús. Purifícame y límpiame de todo pecado. Saca de mí toda basura, toda contaminación espiritual, todo lo que no te agrada. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y luego de hacer esto, podemos hacer ¿qué? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra que fue sembrada en nuestros corazones. ¿Sabía usted que puede rechazarla? Sí. Si nos dicen aquí, reciban, es porque hay quienes no reciben. Se le implanta, pero luego se olvidan de la palabra. Si usted quiere ver, descubrir, entender por qué hay crisis espiritual dentro de tantos cristianos en el mundo, tenemos un problema. No se está recibiendo con mansedumbre. ¿Sabe por qué dice con mansedumbre? Porque a la carne no le gusta la corrección. Y la palabra de Dios corrige. La palabra de Dios nos demanda que nos pongamos en orden con Dios. Por lo tanto, cuando el Señor nos empieza a dar con la vara, y recuerda que Dios cuando Él corrige bien, ¿no? Él no destruye a nadie. La corrección del Espíritu Santo es con amor, con cariño, para provocar arrepentimiento, para provocar que nos arreglemos con Dios. Entonces, lamentablemente, a pesar de que el Espíritu de Dios nos corrige con tanto cariño y amor, la reacción en la carne suele ser de rechazo, de rebeldía, y podemos caer en la trampa y decir, este varón está hablando de eso, tirándome una indirecta, porque él sabe que yo tengo problemas en esta área de mi vida. Y a veces la persona ni siquiera sabe o no tiene esa intención. Es que Dios está utilizando la palabra para corregir, para limpiar. Eso que acaba de decir es cierto. Sí. Este sabe lo que yo tengo tiempo. Me está quedando La y se va al revés. Sí. Un pequeño ejemplo que hay gente, por ejemplo, Gigi Ávila, el señor como Gigi Ávila, él en una estaba diciendo, él se está viendo cosas mundicias, viendo pelotas, que eso te saca del contacto con Dios, o de la playa. Usted quiere bañar en su casa, que en la playa lo que usted va a ver es mujeres desnudas. Entonces hay gente que dice, no vaya a la playa porque usted va a distraer mirando, o no vea pelota porque ustedes se vuelven unos religiosos. Dicen, pero en la Biblia no dice que no vea pelota. Hay muchísima gente que se ponen tan religiosos que no saben cómo acercarse a un hermano y decirle las cosas de la palabra de Dios. Se ponen tan religiosos que no saben explicar lo que es la Biblia. De nuevo volvemos al punto anterior. Debemos seguir los principios de la palabra, los cuales van a abarcar muchas cosas en nuestras vidas. Y luego de tener la palabra sembrada, ¿sabe qué debemos hacer? Seguir la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu de Dios va a tratar con nosotros acerca de cosas que pueden ser idolatría en nuestras vidas, y ahí no necesitamos un versículo bíblico que nos diga no vea tal deporte, porque en este caso el problema no es el deporte, sino la idolatría en la vida de la persona. Y el Señor puede decir, tú no vas a ir al estadio,
no vas. Claro. ¿Y por qué a mí y los demás no? No, porque tú tienes un problema de idolatría. Entonces, recuerde lo que hablé, de que la Biblia no va a mencionar la palabra, el deporte, este no es el asunto, sino los principios espirituales, los mandamientos de Dios que pueden abarcar una gama de problemas del alma. La idolatría es cuando hay algo que ocupa el primer lugar en tu vida, el primer lugar y no ese lugar que es de Dios, lo ocupa otra cosa. No, me refiero a que hay creyentes carnales, es decir, que no vienen a la iglesia para ir a ver un juego de pelota. Es decir, le dan a Dios el último lugar. Y dicen, bueno, sacrifican el tiempo de Dios para darle primer lugar a esas cosas. Es decir, que Dios va primero. Dios va primero en todo. Pero no quiere decir que Dios específicamente va a hablar de prácticas naturales, normales que podemos hacer. Gloria a Jesús. Y no quiero entrar en los demás ejemplos que el varón utilizó, nos saldríamos del tema. El punto principal es seguir todos los mandamientos de la palabra y ver qué cosas que hacemos en nuestra vida pueden caer dentro de esa sombrilla de mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Qué cosas de las que son principios espirituales estoy yo violando con una acción simple? Ejemplo, ¿cuánto problema tenemos hoy en día con la adicción a la tecnología, a las redes sociales? Esto es una idolatría. Eso está robándole el tiempo del creyente, el tiempo de la oración. Entonces, la Biblia no me tiene que hablar del Facebook para yo entender que estoy fuera de orden espiritualmente y tengo que ordenarme con Dios. Aleluya. Amén. Ven cómo el Espíritu de Dios va a aplicar la palabra de la forma correcta, de la forma necesaria. En una ocasión estaba, por ejemplo, a mí Dios me habla por la palabra, ¿verdad? Igual que a todos nosotros. Y estaba en un tiempo distraído con tantas cosas de entretenimiento de todo tipo, gloria a Dios, y de pronto el Espíritu de Dios utiliza esta palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el Espíritu tomó esa palabra para penetrar en el corazón. ¿Qué tiene eso que ver con...? Claro que sí. Porque cuando el Espíritu te trae una palabra, Él te da la interpretación. Las cisternas rotas era yo tratar de buscar satisfacción en cosas naturales que no llenan el vacío del corazón del hombre. El Señor está diciendo: yo soy el que lleno tu necesidad, el que te hago sentir bien, el que te hago sentir completo, sin aburrimiento, sin necesidad de buscar otras cosas, que te hago disfrutar esas otras cosas realmente. Soy yo, dice Jehová. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Dios habla a través de su palabra. La palabra de Dios es poder. Aleluya. Y por eso dice aquí: recibid con mansedumbre, es decir, no seas rebelde a la corrección que el Espíritu te da por la palabra. Recíbela con mansedumbre, porque esa palabra puede salvar sus almas. Porque cuando vienes a Cristo, el Señor te salva, te escribe tu nombre en el libro de la vida, pero tu alma ha entrado en un proceso de regeneración. Tu espíritu ha entrado en un proceso de regeneración y tu alma empieza a ser salvada. El espíritu, es de una vez transformado porque naces de nuevo, pero el alma entra en un proceso de regeneración y ahí es donde la palabra empieza a salvar. Recuerda que en el alma está la mente. La mente debe ser salvada de pensamientos sucios, huecos y vacíos. En el alma están tus emociones. La palabra va a salvar tus emociones. ¿Por qué? Porque están en un desorden espiritualmente hablando.
La palabra va a salvar la voluntad que hay en tu alma, para que tú hagas la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando estamos sin Dios y sin esperanza, nuestra voluntad está cautiva, viciada al pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, viene libertad, viene autoridad y poder para decirle no a la tentación. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios va a salvar tu mente. Tu forma de pensar va a cambiar. ¿Sabía usted que muchos de los problemas de la humanidad, la gran mayoría, son problemas de la mente? Porque todo mal que el hombre hace debe pasar primero por la mente, debe planificarlo, meditarlo, planearlo con la mente. Mucha depresión, tristeza, amargura, muchos suicidios son causados con problemas en la mente. Pero cuando venimos al Señor, el Señor viene a sanarla y salvar la mente para que pensemos pensamientos que van de acuerdo a la mente de Cristo. Ahora te hago una pregunta, hazte un autoexamen y dime cómo estás pensando. ¿De qué manera diriges los pensamientos de la mente? ¿Qué tipo de pensamiento tienen permiso para entrar en tu vida? Porque Dios nos da una responsabilidad de impedirle el paso a los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. ¿Cómo podré yo sedaciar, colar los pensamientos que no son de Dios si no conozco la palabra de Dios? Si no ocupo mi mente con la palabra de Dios. La mente humana no puede estar vacía. Siempre está ocupada de algo. Y si no está ocupada de la palabra, está ocupada de las cosas naturales. Y dentro de las cosas naturales de la vida se van a colar las cosas que son inmundicia, que no le agradan a Dios. Romanos 12:2, lo pueden anotar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El siglo se refiere a qué? Al mundo. Al sistema que opera en el mundo. Sistema cultural, político, religioso, en todos los aspectos. Eso es este siglo. No te conformes. Se refiere a que no te adaptes, no aceptes este sistema mundano pecaminoso. Tú y yo vamos en contra de la corriente, porque la corriente del mundo es hacia el abismo. Es toda pena decirlo, pero es una catarata de almas cayendo al infierno que da pena. Y esa es la ola, ese es el río. Esa es la corriente, y tú y yo estamos llamados, al haber recibido la palabra y al ver la verdad de todo lo que ocurre, debemos ir en contra de esa corriente pecaminosa y no conformarnos a este mundo, a este siglo. Al contrario, dice aquí, nuestra tarea es transformar, cambiar nuestra manera de ser. Cambiarnos, porque la palabra transformar aquí viene de la palabra griega metamorfosis. Usted sabía que en la metamorfosis usted ve como un gusano llega un periodo de tiempo donde empieza a sufrir un cambio, porque la palabra metamorfosis está hablando de un cambio, pero un cambio de forma. Y este gusano se vuelve en una larva que luego se vuelve en un capullo. Y al estar envuelto en este capullo, empieza a sufrir una transformación. Y después de un tiempo, se rompe y salen unas preciosas alas
Ese gusano que a muchos les daba asco, ahora es una mariposa de colores preciosos. Parece como que es otro ser viviente. ¿Cuánto alaban al Señor que va a venir un día donde dice la Biblia que seremos transformados y nos van a dar un cuerpo de gloria semejante al de Cristo? Vendrá una metamorfosis. Alaba a Dios. Pero antes de esa metamorfosis física debe venir una metamorfosis espiritual en el alma, en la mente del creyente. Y la palabra de Dios es el capullo que te va a envolver. Y ahí dentro tú vas a ir cambiando, vas a ir siendo transformado hasta el día en que suene la trompeta y se manifieste lo que hay en tu interior. Gloria al Señor. Transfórmate por medio de la renovación de tu mente, dice aquí. Hay que renovar la manera de pensar. Fuera ese pensamiento de derrota. Fuera toda palabra negativa. Fuera toda queja. Fuera todo pensamiento de dudas. Fuera todo pensamiento mentiroso contrario a lo que Dios ha dicho. Gloria al Señor. Y tengo esta palabra para la sierva Dinora. Esas palabras así. Usted tiene la autoridad en Dios de cerrarle la boca al diablo con la espada del Espíritu, que es la palabra, y tomar esa palabra que dijo David: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Gloria a Dios, porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Aleluya. Porque Jehová, el Señor, ha dicho: en mi mano están las llaves del infierno y de la muerte. Alabado Dios. El hombre podrá dar diagnóstico y decir lo que le venga a la mente, eso no importa. Lo importante es que el que está en el trono, el que está ahí arriba, Él se tiene la última palabra. Él es que va a decir cuál es tu destino, cuál es el momento en que partes de este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. A veces el enemigo lanza pensamientos, dardos. Y viene y te pellizca por un lado y de una vez lanza el dardo. Oye, cuidado si eso es cáncer. Cuidado si eso es un tumor. Porque fulano de tal le dio un tumor y ese fue el mismo síntoma. Y empieza la mente a recibir esa malicia. Inmediatamente que venga ese pensamiento debe cancelarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y decirle: fuera ahora mismo. ¿Y si te va a morir? Que se muera el diablo. Yo sigo para adelante con Cristo. No me van todavía. Ahora es que estoy comenzando. Ahora es que me queda tiempo de trabajar y llevar adelante el evangelio de salvación. No muere, hermano. Gloria a Dios. Amén. No miremos, no hay muerte. La Biblia dice que el que cree en Cristo no verá la muerte. Así es. Porque la muerte en Cristo no es muerte, es un traslado. Alabado sea el Señor. Un traslado a la presencia de Dios. Alaba su nombre. Aleluya. Dice la palabra de Dios: renovaos, renuévate. Renovar indica que hay una necesidad, porque hay un proceso, ¿no? Ha venido un estado de decadencia. La mente se fatiga, se debilita, porque la batalla mental, déjeme decirle, no es fácil. Trate de orar sin mover sus labios. Yo sé que muchos lo practican, uno lo hace, amén, pero eso no es fácil. Cuando estoy en oración sin mover mis labios ni siquiera, sino totalmente usando el poder de la concentración mental. No es, en mi caso, no es una práctica que puedo hacer por largo tiempo. Se requiere de una energía, de una concentración, de una fuerza de voluntad tan grande, porque la mente necesita ayuda
del cuerpo y los demás sentidos. Necesita ayuda. Y yo digo, no, ok, lo hice un ratito, pero luego tengo que empezar a susurrar la oración, a mover mis labios, para concentrarme, para hacerlo más fácil, porque la batalla espiritual es de mucha fatiga a la mente nuestra, hermano, y por eso dice aquí, renueva tu mente. La mente, ¿cómo es renovada? Con la palabra de Dios. Renueva tu mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a servir de un booster, de una energía que te va a dar ánimo para seguir peleando, para seguir haciendo guerra, para seguir marchando adelante en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 3, del 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Aleluya! ¡Oh! Pero si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, jamás en la vida puedo caer en cautiverio espiritual. No puedo ser atado por el diablo. No puedo estar viciado y atado a un pecado o una malicia de la carne. Podrán venir tentaciones, podrán venir muchos golpes, podrán venir muchas pruebas, pero donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y como ahí es que hay libertad, mi tarea y tu tarea es que dice la Biblia, ser llenos del Espíritu. Es un trabajo que nos toca a nosotros. No es de Dios. Dios ha provisto todo lo necesario, pero yo debo ir a buscar la provisión de Dios en el altar, doblar las rodillas y decirle al Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, lléname de tu poder. Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y cuál es el espejo? Dice la misma Biblia. ¿Cuál es el espejo? La misma palabra es el espejo donde nos miramos para ver qué es lo que está sucio, qué es lo que está torcido, qué tengo que arreglar en mi vida. Aleluya. Por lo cual todos nosotros venimos al espejo de la palabra, y dice aquí que luego, como en un espejo, vemos que la gloria del Señor. Y luego dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al mirarnos en el espejo de la palabra y ver la gloria de Dios en este espejo, nos va transformando. Y dice que somos transformados de gloria en gloria. Hermano, eso es un proceso hasta que Cristo venga. Usted no es el mismo de un año atrás. Usted es una persona diferente porque ha conocido más de Dios, ha estudiado más de la palabra de Dios, ha crecido más en el conocimiento de Dios. Es alguien diferente que, aunque haya subido poco en el nivel espiritual, pero has subido. Espero que esta sea la realidad de todos, porque hay quienes retroceden atrás, y dice el Señor, y si retrocedieren no agradará a mi alma. No retrocedas, sigue adelante, sigue marchando, sigue siendo transformado, y mientras más te veas en el espejo de la palabra, más serás transformado de gloria en la misma imagen del Señor. Porque la transformación que estamos adquiriendo es una transformación de la imagen de Jesús en nosotros. Que no nos vean a nosotros, que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder transformador. Y debemos de anhelarla, de añorarla, de desearla.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Levante las manos los que han creído en él. Amén, gloria. Pues esta palabra es para ti y para mí también. Dijo el Señor a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A su nombre, gloria. Uno de los versículos bíblicos más conocidos aún en el mundo, porque está reflejado en el escudo de la bandera de República Dominicana. Donde ustedes ven la Biblia abierta, en ese escudo está esta cita bíblica. ¿Sabían eso? Pero aunque ahí se le aplicó una libertad de poder humano, político, gubernamental, Jesús está hablando de libertad espiritual. Y él dice que al ser verdadero discípulo de Jesús, lo que vamos a hacer es que guardar su palabra. Y al guardar la palabra, vamos, dice aquí, a conocer la verdad. El conocimiento de la verdad no es memorizar textos bíblicos, porque hay mucha gente que sabe más Biblia que tú y que yo, pero la saben torcida y mal interpretada, y entonces están perdidos. Esto no es cuestión de conocer de memoria lo que diga el libro, es tener revelación de la verdad, de la palabra, y conocer esta verdad de la palabra por revelación del Espíritu Santo. Y al yo conocer la verdad de la palabra, dice, voy a ser ¿qué? Libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Y de qué más? ¿De qué más? De la inmundicia. ¿De qué más? De la maldad. ¿De qué más? De Satanás, del poder de las tinieblas. ¿De qué más? De la muerte. ¿Cuánto alaban a Dios? Libres al conocer la verdad de la palabra de Dios. En esta hora, esta noche, este estudio ha venido para darte un booster, un deseo, un ánimo de comer Biblia día y noche y de empezar a hablar la palabra de día y de noche. Porque este fue el mandamiento que Jehová le dio a Israel cuando salió del desierto. Y esta palabra que yo te doy hoy la repetirás de día y de noche. Gloria a Dios. Y se la dirás a tus hijos al levantarse, al acostarse. En todo tiempo debían ellos de estar proclamando la palabra. ¿Por qué? Porque la mente humana es olvidadiza, porque el hombre se distrae fácilmente, pero no solamente por estas razones, sino porque hay un poder tan grande en la palabra que mientras más se utiliza esta espada, más manifestación del poder de Dios se va a ver en la tierra cuando el cristiano empiece a implementar la espada del Espíritu que Dios le ha dado. Aleluya. Yo te puedo testificar que he visto la mano de Dios libertando a gente endemoniadas, sanando enfermos, salvando perdidos, y todo esto a través de la palabra de Dios. Lo que me indica a mí que si continuamente aplico la palabra y la declaro y la proclamo en el mundo natural, que los aires sean saturados de la palabra de Dios, van a haber milagros y prodigios, va a haber transformación, va a haber un cambio cuando en el mundo se oiga que Jesús es el Salvador. Aleluya. Y recuerdo cada vez que predico la palabra, cuando la he predicado con bocinas, altoparlante, y empiezo, hermano, déjeme decirle, una de las cosas que hago al evangelizar con una bocina, lo primero es que hay que amarrar los demonios. Claro, primero alabo al Señor, le doy gracias a Dios, comenzamos el servicio, la predicación, pero hay que amarrar todos esos demonios. ¿Sabe una de las cosas que siempre ocurre cuando empezamos a hablar de Jesús? Siempre hay una manifestación violenta.
o te tiran huevo, o te tiran piedra, o viene alguien a pelear, o alguien viene a hacer un show, algo ocurre, alguien endemoniado cae al piso, algo ocurre cuando se empieza a hablar la palabra de Dios, lleno de la unción del Espíritu de Dios, porque cuando se habla la palabra de Dios en el Espíritu, hay un choque de poder. El reino de las tinieblas es confrontado, y las tinieblas no pueden resistir la luz, siempre tendrán que huir, siempre será derrotado. Aleluya. Por eso en esta hora te inspiro, te animo. Vamos a hablar la palabra una y otra vez a familiares, a vecinos, compañeros de trabajo, en diferentes lugares, de una manera amigable, con sabiduría. Pero vamos a hablar y testificar del poder transformador de la palabra de Dios. En esta noche, yo espero que haya nacido en tu corazón un fuego, una llama que arde con un hambre de estudiar y proclamar. No basta con nada más alimentarnos nosotros, hay que repartir. Amén. Hay que repartir, porque si no repartimos se estanca la unción y la bendición. La unción fluye cuando hay necesidad. Es decir, el caso de la viuda: trae vasijas y echa aceite y llena las vasijas. Y mientras había vasijas, fluía el aceite. Busca más. Ya no hay más vasijas. Cesó el aceite. Hay vasijas, millones de vasijas en el mundo que necesitan que se le deposite palabra de vida. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo es posible en un mundo lleno de tanta muerte, maldad, negatividad, palabras de muerte, de derrota, de quejas? ¿Cómo vamos nosotros a unirnos a ese coro mundano en vez de decirle a la gente: hay una esperanza, la única esperanza de este mundo, la única esperanza en tu vida, el único que va a cambiar realmente todo se llama Jesús de Nazaret? ¡Aleluya! Y cuando venimos con este mensaje de vida, de poder, hay un sacudimiento en el mundo espiritual y el Señor Jesús es glorificado. En esta noche, cierra tus ojos. Quizás hay alguien aquí debilitado espiritualmente a causa de tantas luchas, pruebas, batallas, conflictos que estás peleando, y necesitas renovación en tu entendimiento y en tu ser interior, en el Espíritu. Si hay esta necesidad en tu vida, yo voy a orar, y yo creo que el poder de Dios está aquí para tocarte. Por la fe, toca el borde de su manto. Porque aquí está el Señor dispuesto a bendecir y llenar tu copa, rebosar tu copa. No hay necesidad de vivir en ese letargo espiritual, en anemia espiritual. Estamos delante de la fuente de toda bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Oh Padre mío y Dios mío, en esta noche te doy gracias por tu palabra de vida y poder. Y en esta hora, Dios eterno, me pongo en la brecha a favor de cada hermano y hermana que necesita un toque de renovación, de transformación, de poder. En esta hora, Padre mío, derrama aceite fresco. Oh Padre, toca y llena cada vasija con palabras de poder, con unción del Espíritu. Ahora transformación, renovación en el estado mental de todo hijo e hija de Dios. Que todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota sea destronado ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda malicia, toda atadura salen por el poder de la palabra en el nombre de Jesús.
Y que ahora, Señor, haya en tu pueblo un hambre de ti, un hambre de tu poder, de tu presencia y del pan de tu palabra. En esta hora te lo pido, Dios, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Lo recibimos todo de tu mano. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando lo reciben por la fe, disfruta a tu Salvador. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, disfrútalo. Disfruta tu relación con Dios. El hermano Domingo puede venir y despedir esta noche este estudio y continuaremos, gloria al Señor, en búsqueda de renovación, de crecimiento, de transformación a través de la santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Bendito nombre del Señor. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? ¿Cuánto decir conmigo aleluya? ¿Cuánto pueden decir conmigo otra vez aleluya? Otra vez aleluya. Otra vez aleluya. Otra vez aleluya. Gloria a Dios, santo sea el Señor, aleluya. Mira, mansa, este es un tiempo totalmente apremiante y determinante. Este tiempo de ahora. Ya predicamos ya, hermano, el Señor predicó y todo. Perfecto. Pero siéntese esto por el Espíritu Santo. Este es un tiempo que la iglesia, llamada pentecostal, si cabe entre comillas, si no amarramos bien la correa espiritual, olvídese. Se necesita la autoridad y el poder del Espíritu Santo en cada vida para poder perseverar en este camino. Pero la iglesia ha desvinculado un poco, se ha inclinado un poco, se ha salido de lo solamente queda el nombre, dice pentecostal tal. No. Porque está el fuego de parte del Espíritu Santo. Hermano, toda escoria, dice el mensaje, el Señor se hermano. Eso se llama iglesia pentecostal. Amén. Y se predica aquí y los enfermos son sanos allá, por la calle por allá. Eso es fuego del Espíritu Santo. Y eso quiere el Señor en los últimos días de ahora. El Señor quiere eso para nosotros. La gloria es para Él, pero nos usa a nosotros, hermano, para trabajar con deseo, con hambre y sed de justicia. Ramansa, aquí eso así va a ser. El Evangelio es el mismo. Dios es el mismo ayer con todas las edades de la Biblia. Pero nosotros como iglesia hemos cambiado. Hemos dado un giro un poquito hacia la izquierda. Y somos pentecostales, cuidado. ¿Cómo? Discutimos la doctrina pentecostal. Pero tenemos que volver otra vez a volver otra vez a la obra. Volver otra vez al camino de la verdad. Juan 8:32, hermano. Entonces la verdad, de verdad, verdad libre. Somos libres hace años, muchos de nosotros somos libres ya. Hoy prefiero la iglesia. Damos gracias, Señor, porque siempre palabra de Dios. En los corazones somos conocidos al Señor. Bendito Dios. Mañana continuamos con el servicio regularmente, mañana es jueves. Sí, servicio evangelístico. ¿Usted es un pastor dominicano? ¿Hoy escuché? ¿Su nombre? ¿Cómo es su nombre? Harold. Pero Harold, sí. ¿Usted va con nosotros aquí o se va a Santo Domingo otra vez? Vuelvo a Santo Domingo. ¿Y después va para acá otra vez? En la agenda del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo usted se va para Santo Domingo? El domingo. ¿Este domingo? Ay, sí. Oh, bendito. Pero bien, esperamos que usted vuelva por aquí mañana si tiene tiempo. Amén. Tenemos culto mañana, también el sábado tenemos culto, el domingo usted se va. Pero venga por aquí, gracias a amigas de nosotros, hermano en Cristo. Y cuando usted vuelva, otra vez la gente, no se preocupe. Amén, sí. Y se da oportunidad porque se va de la iglesia por lo menos mañana, si es posible, se puede venir. Amén. Aquí una hermana de la iglesia trajo algo por ahí para las personas que son saludables, me dijo ella. Sí, es una cosita bastante rica, pero no puede tener diabetes la persona. Los diabéticos no pueden comer. Yo puedo comer, pero no quiero tener diabetes. Yo puedo comer, pero no soy muy dulce. Mi esposa ni diabetes ni la llevo para casa.
están a la salida allí, y había Castillo con servilleta, cuando hacían los sellos, sí, Castillo, espérate, Castillo. ¿Y qué? Espérate, mijo. O sea que un regalito trajo una hermana ahí, entonces los columnos de ahora te pueden usar.